Hola a todos. En este nuevo video vamos a hablar sobre el complemento agente. El complemento agente está presente en la oración simple al lado del núcleo verbal, que vendría a ser un verbo pasivo. El complemento realiza la acción del verbo en una oración pasiva. La oración del complemento agente está construido por un sintagma preposicional. Comienza con una preposición por o de y está acompañado por un verbo pasivo, sería verbo del pasado, más participio. El sintagma preposicional muestra quién realiza la acción del verbo. Un punto importante, el complemento agente es un sintagma preposicional que realiza la acción del verbo en una oración pasiva. Bien, vamos a analizar la oración. Aquí dice, los dioses aman a Helena. Podríamos decir que tenemos una voz activa. Es una oración normal. Núcleo verbal, aman, predicado verbal simple. ¿Quiénes aman a Helena? Los dioses. Sujeto, expreso, simple. Y a Helena. ¿A quién aman? A Helena. Entonces a Helena es el complemento indirecto. Obviamente aquí tenemos una voz activa, pero vamos a pasarla a la oración pasiva para poder reconocer al complemento agente. Diría así, Helena es amada por los dioses. Lo que tenemos aquí es un verbo pasivo, porque es este ser, y amada es un participio por el término ada. Entonces, tenemos un predicado verbal simple. ¿Quién es amada por los dioses? Helena. Sujeto, expreso, simple. Y por los dioses es en realidad el complemento agente. Para reconocerlo es muy fácil. Tenemos que tener un verbo y un verbo pasivo, vendría a ser. Si tenemos un verbo pasivo y un sintagma preposicional que comienza con la preposición por, es porque tenemos una voz pasiva, un complemento agente. Este está en voz pasiva. Ahora, el complemento agente lo que te está mostrando quién es la persona que realiza la acción de amar. No es Helena, sino más bien por los dioses. Pero claro, a Helena la tenemos como sujeto, sin embargo, ella no realiza la acción, sino más bien la recibe. Y ese es el complemento agente. Te está mostrando quién es la persona que está realizando la acción de algo. Vamos a ver acá. Como ustedes podrán ver, en las dos oraciones son los dioses quienes realizan la acción de amar. Y es Helena quien recibe la acción de ser amada por los dioses. En ambos sentidos, en las dos oraciones, obviamente, los dioses no cambian. O sea, la persona para realizar la acción sigue siendo la misma. No hay ningún cambio. O sea, si hubiera habido un cambio en el hecho de decir que Helena puede llegar a amar a los dioses, ya es otra cosa. Sin embargo, en las dos oraciones se puede ver que es Helena la que recibe la acción de amar y son los dioses quienes están realizando la acción de amar a alguien. Y ese es el significado del complemento agente. El complemento agente te está mostrando quién es la persona que está realizando la acción de algo, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la oración simple que comienza así, con una persona realizando una acción. Siempre está el sujeto primero. Sin embargo, casi nunca va a ser así.
Y es por eso que tenemos al complemento agente que nos muestra quién está realizando la acción y en dónde está. Y bueno, vamos a ver esta otra oración. Dice, Evelyn besó a Armando. Tenemos obviamente una voz activa. Núcleo verbal, predicado verbal simple, Evelyn, sujeto expreso simple, núcleo. Y a Armando es en realidad el complemento indirecto, porque ¿a quién besó? A Armando. Entonces, disculpen chicos, me acabo de olvidar algo de aquí. También hay que explicar que en esta parte, en la voz activa, lo que ha sido sujeto va a pasar a ser complemento agente en la voz pasiva y lo que en la voz activa era complemento indirecto, en la voz pasiva va a pasar a ser el sujeto. Sin embargo, la persona que realiza la acción en la voz pasiva es otra, que vendría a ser el complemento agente, los dioses. Bien, vamos a continuar con esta otra oración. Vamos a pasarla a la voz pasiva. Armando fue besado por Evelyn. Tenemos un verbo pasivo, fue de ser, y besado, que es un participio, por el término ado. ¿Y quién fue besado? Armando. Sujeto, expreso simple, núcleo. Predicado verbal simple. Pero claro, Armando no es la persona que está besando a alguien, sino más bien la persona que recibe. Pero obviamente es el sujeto que está recibiendo la acción del otro. Entonces, por Evelyn es el complemento agente y la persona que sí está realizando la acción de besar. Por eso es el complemento agente, porque te está diciendo quién es la persona que está realizando la acción. Ahora, aquí nosotros lo que tenemos es una preposición, un sintagma preposicional. Entonces, para reconocer al complemento agente tenemos que tener sí o sí un verbo pasivo más un sintagma preposicional. Y si tenemos eso es porque tenemos un complemento agente. Voz pasiva. Y como verán en las dos oraciones, obviamente se ve al mismo sujeto realizando la acción, pero ubicado en distintas partes de la oración. Porque acá tenemos obviamente a Evelyn como sujeto en la voz activa, pero obviamente en la voz pasiva tenemos a Armando como el sujeto. Y se puede entender así. En la voz activa es Evelyn el sujeto, pero en la voz pasiva ella va a pasar a ser complemento agente. Y en la voz pasiva, obviamente Armando es el sujeto, pero él será complemento indirecto porque está recibiendo la acción del otro en la voz activa. La oración obviamente tiene sentido. Vamos a realizar esta última oración. El coche fue arreglado por el mecánico. Fue arreglado, obviamente tenemos un verbo pasivo, fue obviamente de ser, ya no lo fue, o sea, lo fue. Y obviamente tenemos un participio porque termina con ado. Entonces tenemos una voz pasiva. Obviamente está en voz pasiva. ¿Quién fue arreglado? El coche. Obviamente el coche no se arregló solo, al coche lo arreglaron. Modificador directo, núcleo. Pero obviamente, ¿por quién ha sido arreglado el coche? Por el mecánico. Obviamente aquí te está mostrando quién es la persona que está arreglando el coche. Entonces tenemos obviamente un verbo pasivo más sintagma preposicional que comienza por la preposición por y más término. Entonces tenemos un complemento agente. El complemento agente obviamente te está mostrando quién es la persona que sí está realizando la acción. Vendría a ser el mecánico. Entonces vamos a pasar la voz
activa, para que obviamente el mecánico sea el sujeto en sí. Voz activa. Chicos, disculpen, voy a volver a escribir. El mecánico arregló el coche. Núcleo verbal. Predicado verbal simple. El mecánico vendría a ser la persona que está realizando la acción. Sujeto expreso simple. Modificador directo núcleo. ¿Y qué cosa arregló? El coche. Entonces lo arregló. Es un complemento directo. Como verán, lo que era sujeto en la voz pasiva, en la voz activa va a pasar a ser complemento directo. Y lo que en la voz pasiva era complemento agente, en la voz activa va a pasar a ser el sujeto. Sería la persona que está realizando la acción de arreglar y es el auto lo que está siendo arreglado. Y ese es el complemento agente. Te está mostrando obviamente quién es la persona que está realizando la acción de hacer algo. Y como verán, esto es todo por hoy. Espero que hayan podido comprender este video. Si es así, pueden dejar un comentario en mis videos, suscribirse al canal y preguntar, comentar o compartir el video. Nos vemos pronto.